Buenos días, familia. Hoy continuamos con nuestro estudio del libro de Mateo. Y vamos entonces al capítulo 22 en el verso 34. Recordemos, la semana pasada estuvimos viendo que Jesús estaba enseñando en el templo, y mientras estaba enseñando en el templo, los fariseos, los herodianos y los saduceos habían hecho un complot porque buscaban desacreditar a Jesús delante del pueblo para poder arrestarlo sin intervención del pueblo. Al menos esa era la idea que ellos tenían. Y vimos la semana pasada cómo en su intento los saduceos hicieron una pregunta a Jesús capciosa supuestamente para ellos, pero Jesús salió muy bien librado y al contrario dejando en ridículo a los saduceos. Veamos ahora la reacción frente a esta situación. Dice en el verso 34 en adelante: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Ok? Si leemos el verso 34, dice: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, ¿no?, de que Jesús había puesto en ridículo a los saduceos, ellos dicen que nuevamente se juntaron. ¿Y se juntaron para qué? Porque ellos querían nuevamente poner una trampa a Jesús. Obviamente habían pensado mucho con la pregunta de los impuestos y habían enviado a los saduceos también con su pregunta para hacer caer a Jesús, pero ninguno de ellos pudo. Entonces se pusieron nuevamente a pensar qué es lo que podrían hacer. Y entonces dice que un intérprete de la ley, normalmente las escrituras llaman a los intérpretes de la ley los escribas, que eran los que interpretaban justamente la ley, eran los teólogos de ese momento, de ese tiempo, los más eruditos, ¿no?, en las escrituras. Pero Mateo enfatiza justamente diciendo intérprete de la ley, ¿no?, haciendo ver que este era un experto por encima de los demás, era un experto en teología por encima de todos los demás. Y este experto va y dice, preguntó por tentarle. ¿Cuál era la intención de este hombre? Tentar a Jesús. ¿Cuál era su intención? Nuevamente ponerle una trampa. Y para ponerle esta trampa le hace una pregunta: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? No, parece una pregunta simple, pero miremos el contexto y eso es justamente lo que nos va a dar la idea de por qué esta pregunta resulta siendo una trampa en la mente de ellos. En su afán de entender la ley de Dios, los fariseos y principalmente los escribas, los intérpretes de la ley, ellos empezaron a escudriñar los mandamientos de la ley de Dios. Y al escudriñar los mandamientos de la ley, al escudriñar los libros, ¿no?, de Moisés, ¿qué hicieron ellos? Que por cada mandamiento se pusieron a pensar, se pusieron a razonar, y por cada mandamiento empezaron a desglosar en otros mandamientos. Y estos a su vez en otros submandamientos, ¿no? Y de manera que después de todo un tiempo de deliberación en los tiempos, ellos llegaron a formular 613 mandamientos derivados de los mandamientos de la ley de Dios, de los cuales 248 eran positivos y 365 negativos, ¿no? Es decir, 248 eran mandatos que nos decían que hagamos algo, y 365 mandatos que eran prohibiciones, que no debíamos hacer algunas cosas, bueno, que ellos no debían hacer o que ellos debían hacer. Ahora, ante este gran número de mandatos, 613, obviamente empezaron a meditar ahora cuál de estos mandamientos era el más importante. Y se ponían en unas discusiones muy grandes para poder mirar cuál es el mandamiento, cuál de todos estos mandamientos es más importante. De manera que inclusive habían corrientes, ¿no?, en pensar qué mandamientos eran más importantes. Llegaron a subdividir en los mandamientos más importantes, los mandamientos menos importantes, y así ellos mismos se enredaron en todo ello, ¿no? Por eso es que en la mente de este intérprete de la ley, al preguntarle a Jesús cuál es el gran mandamiento de la ley, lo que le está preguntando a él, en otras palabras, es: Señor, tú que eres maestro, ¿no? Porque comienza diciéndole: maestro, tú que eres maestro, tú que lo conoces, ¿no? Lo conoces todo. Dinos cuál es tu opinión acerca de cuál es el principal mandamiento, cuál es el gran mandamiento, cuál es el gran mandamiento que sostiene a todos los mandamientos, cuál es el mandamiento por el cual, si uno cumple, podría cumplir los otros mandamientos. ¿Cuál es ese mandamiento? ¿Cuál es tu opinión acerca de esto, ¿no?
Y en la mala intención de ellos, ¿no? Por tentar a Jesús, obviamente Jesús iba a expresar una opinión de cuál es este gran mandamiento. Entonces, y justamente ahí está la trampa, ¿no? Este era un experto teólogo, conocedor de las diferentes discusiones acerca de las diferentes posiciones que tenían los hombres de este tiempo en saber cuáles son los mandamientos más importantes. Entonces, se sabía o se entendía que si Jesús expresaba una opinión acerca de algunos mandamientos, él le refutaría probablemente como un intérprete de la ley que era, como un erudito que era, le refutaría a él, a Jesús, ¿no? Y Jesús entablaría un diálogo o entablaría una discusión teológica en medio de todas las personas y obviamente caería nuevamente desacreditado porque sería uno más de los diferentes maestros, rabinos, escribas que aparecieron en Israel. Pero veamos la respuesta de Jesús, ¿no? Porque si bien es cierto, es una pregunta tramposa, pero muy en el fondo estaba siendo una pregunta crucial, ¿no? Para los judíos de ese tiempo, para las personas que vivían en ese tiempo, para los discípulos de Jesús y también una pregunta muy importante también para nosotros, para nuestros días. ¿Cuál es el gran mandamiento? ¿Cuál es ese gran mandamiento? Y la respuesta de Jesús es... Verso 37, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Ahora, ¿qué es lo que Jesús responde? Jesús responde con un versículo de Deuteronomios, con un texto de Deuteronomios. En Deuteronomio 6, capítulo 6, verso 4, nos dice lo siguiente: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, de toda tu alma y de todas tus fuerzas. Este texto era bastante conocido en Israel. En Israel se conocía este texto como el Shema de Israel. El Shema de Israel era prácticamente una proclamación de fe que ellos tenían que hacer. Y lo hacían en la mañana y en la tarde, 2 veces por día. Entonces era algo conocido, era algo que se enseñaba a sus hijos, era algo que ellos lo tenían en la mente constantemente, lo tenían en sus labios, lo tenían, es más, escrito en las paredes de sus casas, en las puertas de sus casas. Es más, para dar cumplimiento, ¿no? a ello, porque si seguimos leyendo esta porción de las Escrituras, dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes 2 veces al día. Y las atarás como una señal en tu mano y las estarás como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. De manera que para cumplir esto, ellos inclusive se hicieron una especie de bolsita, ¿no? Que se la ataban a la mano y ahí estaba escrito justamente el Shema de Israel, ¿no? Que dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, llamarás a Jehová de todo tu corazón, de toda tu alma y de todas tus fuerzas, ¿no? Ellos salían con esa bolsita andando en el camino y era una señal que estaba en sus manos constantemente. Así lo entendieron los israelitas de ese tiempo para cumplir esta palabra de Dios, ¿no? Este Shema es por la primera letra justamente de esta expresión, el oye, ¿no? El Shema es oye, o el oye Israel, el Señor uno es. ¿Y qué es lo que decía este texto? Lo que estaba diciendo este texto, obviamente, es que Él es el único Dios, Él es el único soberano, Él es el único perfecto en todos sus atributos, Él es único perfecto en todo lo que hace, Él es único perfecto, o Él es el único perfectamente bueno, Él perfectamente misericordioso, perfectamente justo, Él es omnipotente, omnisciente, Él es el todopoderoso, no hay con quien igualarlo, por eso es que es el único Dios, y por tanto, si es el único Dios y no hay nada con que compararlo, entonces necesitamos que amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, ¿no? Eso era lo que quería decir esta porción de las Escrituras, ¿no? El Shema de Israel. Y es tan importante esto aún en nuestras vidas, ¿no? Si nos damos cuenta, el todo de nuestro ser, el todo de nuestras vidas gira en función al amor que tengamos hacia Dios. Por eso Jesús decía ahí, este es el primero y grande de los mandamientos, ¿no? Porque si no hay amor a Dios en todo, entonces la obediencia que podamos tener a sus mandatos realmente no es amor, o realmente no es obediencia, sino solo un intento de manipular a Dios, ¿no? Para que haga lo que yo quiero, para evitar un castigo. O sea, si no amo a Dios, puede ocurrir esto, puede ocurrir que, como yo quiero que Dios me bendiga, como yo quiero que Dios me dé un trabajo, como yo quiero que Dios haga algo que me ayude a recuperar a la novia, a la esposa, entonces yo voy a cumplir sus mandatos, ¿no?
pero no hay amor a Dios. Estoy cumpliendo solo porque quiero manipular a Dios, quiero obtener algo de Dios. O lo otro es que yo sé que soy un pecador, yo sé que Dios me va a castigar por esto horrendo que hice, entonces yo me pongo a obedecer a Dios para que Dios no me castigue, para que no me llegue este castigo, yo me pongo ahora a obedecer a Dios. Y realmente solo el amor a Dios puede hacer que nuestra obediencia sea una verdadera obediencia. Y no hay otro mandato superior en nuestras vidas que el amor. Nuestras vidas espirituales comienzan en el amor y terminan en el amor a Dios. El amor a Dios distingue entonces a un cristiano de alguien que no lo es. Porque un cristiano auténtico no solo es alguien que va a la iglesia, que escucha la palabra, que ora, que cumple los mandamientos. No, sino es uno que ama a Dios. ¿Cómo? Así es, porque ya lo hemos visto a través de todas las porciones de Mateo, que Dios no está buscando obras, Dios no está buscando que hagamos cosas, sino Dios está buscando que lo amemos, ¿no? Que lo amemos. Porque cuando lo amamos, de ahí deriva todas las otras cosas, ¿ok? Entonces, lamentablemente los israelitas lo entendieron o trataron de entender literal esta porción de Deuteronomio y por eso se ataban esos mandatos a su mano, se ataban o lo ponían en los frontales en sus casas, en las columnas en sus casas, pero no lo vivían finalmente. Y eso es a veces lo que puede pasar hoy, ¿no? Hay muchas personas que llegan a la iglesia, pueden querer obedecer el mandato de Dios y están obedeciendo de repente el mandato de Dios hasta que ya llega un punto en que ya no lo pueden soportar, ya quieren vivir una vida diferente y entonces uno se da cuenta que realmente no hubo amor a Dios. No hubo amor a Dios, sino hubo amor de repente al grupo, de repente al tipo de música de la iglesia, al local, al grupo de amigos, ¿no? Pero no hubo realmente amor a Dios, ¿no? Porque el amor a Dios involucra todo nuestro ser, ¿no? No es solo un sentimiento, no es solo un sentimentalismo, sino implica una entrega voluntaria de nuestras vidas a Dios, hasta el punto inclusive de sacrificarnos. Y ese es el ejemplo de Jesucristo, ¿no es cierto? De cómo amó al Padre, de cómo amó a Dios. Una entrega al Padre incondicional y una entrega que en su caso lo llevó inclusive al sacrificio, a la muerte. El hombre que ama a Dios toma finalmente la decisión voluntaria de dedicarse por completo a Dios, de hacer a Dios su único Dios a través de Jesucristo. Y por eso es que el matrimonio nos ilustra un poquito acerca de esa relación entre Dios y su iglesia. ¿Por qué? Porque cuando un hombre se casa en un matrimonio, ¿qué hace este hombre? Elige a una mujer, ¿no? Elige a una mujer y viceversa. La mujer elige a este hombre ¿y para qué los elige? Los elige para casarse. ¿Y qué significa eso? Para dedicarnos a ella o para dedicarnos a él todos los días de nuestra vida, hasta que llegue la muerte a nuestras vidas. Entonces nos vamos a dedicar a él o a ella en todo tiempo, en los buenos tiempos, en los malos tiempos, en los tiempos de enfermedad, en los tiempos de salud, en los tiempos donde hay dinero, en los tiempos donde no hay dinero, en los tiempos difíciles, en los tiempos alegres, en todo tiempo dedicarnos a esta mujer, en todo tiempo dedicarnos a este hombre, al punto inclusive del sacrificio. Y nuestro amor es único y es exclusivo con ella, porque nadie puede entrar a ese tipo de amor, porque si entrara otra mujer sería infidelidad. Pero el matrimonio en sí solo es él, y solo tenemos ojos para ella, solo tenemos ojos para ella. Y cuando nuestros ojos se quieren desviar, devolvemos nuestra mirada nuevamente hacia ella. Ese es el pacto que hicimos con ella. ¿Hasta qué? Hasta que venga la muerte a nuestras vidas. Por eso es que eso ilustra el amor que debemos tener nosotros con Dios. El matrimonio ilustra justamente eso, la decisión. Un día decido yo amar a Dios y decido amar a Dios y dedicarme por entero a Dios y mis ojos solo para Dios, mi vida para Dios, mis ilusiones para Dios, mis fuerzas para Dios, todo lo que soy es para Dios, ¿no? En Dios debo encontrar mi deleite. Él debe ser mi deleite, Él debe ser mi pasión, en Él debo encontrar todo ello. ¿Por qué? Porque un hombre que ama a Dios es totalmente diferente de alguien que no ama a Dios. Por eso es que debemos amar a Dios, dice Jesús, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Y en Marcos le añade, con todas nuestras
fuerzas, ¿no? Si vemos entonces nuevamente la escritura, cuando Jesús dice, responde, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y dice, ama al Señor con toda tu mente, ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, y obviamente nos está hablando de todo nuestro ser, que debemos amar a Dios con todo nuestro ser, con todo lo que somos. Y como decía en Marcos, añade aún con todas nuestras fuerzas. Y obviamente la idea no es dividir cómo es que se ama a Dios con el corazón, cómo es que se ama con el alma, cómo es que se ama con la mente. La idea no es dividir, pero sin embargo estas expresiones nos ponen algunos énfasis muy importantes en el conocer cómo es que se ama o cómo es que debemos amar a Dios. Dice que debemos amar con todo el corazón. ¿Qué es esto de todo el corazón? En la Biblia el corazón se presenta como el lugar donde están todas nuestras emociones, donde está toda nuestra voluntad, ¿no? La Biblia enfatiza el corazón como la raíz de toda nuestra personalidad, como nuestro verdadero yo, ¿no? Donde surge todo nuestro verdadero yo, donde surgen nuestros pensamientos, donde surgen nuestras voluntades, donde surgen todas nuestras acciones, ¿no? Es el yo realmente nuestro, ¿no? Y entonces debemos amar a Dios, no externamente, no porque nos convenga, sino con nuestro yo realmente, con lo que somos, ¿no? Y entonces ese amor debe involucrar que nuestras emociones, debe involucrar nuestra voluntad, debe involucrar nuestras decisiones, porque ese es amar a Dios con todo el corazón. No es solo un sentimentalismo, sino el énfasis que la Biblia pone al corazón justamente habla de esto. El centro de nuestras voluntades, el centro de nuestras decisiones, el centro de nuestras emociones. Con todo ello debemos nosotros amar a Dios. Por eso es que en el Proverbio 4:23 dice que sobre toda cosa guardada debemos guardar el corazón porque de él mana la vida. ¿Por qué? Porque nuestro corazón, de acuerdo a la Biblia, sería nuestro verdadero yo, ¿no? Nuestro verdadero yo que debe estar amando a Dios y agradándolo en todo, ¿no? Esa sería la idea, ¿no? Y entonces nos preguntamos, ¿no? Nos podemos preguntar porque es realmente en palabras es difícil describir esto, pero ¿cómo es que sabemos si es que realmente estamos nosotros amando a Dios? ¿Cómo es que podemos decir, sí, yo amo a Dios? Porque podría ser una expresión solo de sentimentalismo y decir, sí, yo amo a Dios, yo me siento muy bien. De repente un momento en la iglesia podemos emocionarnos, podemos llorar y decir, sí, ve, yo estoy amando a Dios. Pero ¿cómo es la expresión del amor a Dios? Porque el amor siempre está expresándose, ¿no? En Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo. ¿Y cómo sabemos cómo Dios al mundo? Que envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. La expresión del amor de Dios y que donde podemos nosotros decir si verdaderamente Dios amó a este mundo es que envió a su Hijo Jesucristo. Porque el amor siempre es acción, ¿no? El amor siempre nos va a llevar a algo. Por eso es que en Juan 14:15 dice, Jesús decía, si me amáis, guardad mis mandamientos. Mire, si me amáis, guardad mis mandamientos. Verso 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Verso 23, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada en él. Pero el que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces Jesús está diciendo claramente, ¿no? En varios versículos, está enfatizando este hecho. Si ustedes me aman, ustedes van a guardar mis mandamientos. Ustedes van a guardar mis mandatos siempre van a estar con ustedes, ¿no? Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré con él, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál es así como la expresión del amor de Dios al mundo? Es el hecho que Jesucristo fuera enviado. La expresión de Cristo como amor al Padre, ¿cuál fue? Su obediencia al Padre, ¿no? Por eso es que él inclusive obedeció hasta la muerte, dice la Biblia, y muerte en cruz, ¿ok? Entonces la expresión del amor de Cristo al Padre, ¿qué fue? La obediencia. ¿Y cuál es la expresión? Jesús nos está diciendo del amor nuestro hacia Dios. Es la obediencia a sus mandatos, ¿no?
Entonces, en otras palabras, lo que Jesús nos está diciendo es que si realmente el hombre, el creyente, ama a Dios, la expresión de ese amor a Dios, ¿qué va a hacer? Que empecemos a cumplir los mandatos. No va a ser una carga pesada, sino va a fluir el poder obedecer esos mandatos porque amamos a Dios, ¿no? Tal vez no es una gran comparación, pero de repente cuando hemos estado en esa expresión de amor, ¿no? Con una pareja de repente y hemos estado y todos los que hemos vivido, sentido eso, sabemos. Cuando hemos estado de repente enamorados, ¿no? Y con nuestras hormonas y nuestros sentimientos todos ahí dando vueltas, revoloteando, ¿no? Ella nos decía, quiero un chocolate. ¿Qué hacíamos nosotros? Oh, ¿quieres un chocolate? Yo te voy a traer un chocolate. Y ella podría decir, me gusta esa camisa azul. ¿Y qué hacemos? Nos ponemos esa camisa azul. ¿Ella nos está mandando algo? No, sino el amor, la expresión de amor es querer hacer lo que ella quiere, lo que le gusta a ella. Entonces, de la misma manera, lo que Jesús nos está diciendo aquí es que el que me ama obedece mis mandamientos. ¿Por qué? Porque eso va a fluir de un corazón que realmente ama a Dios, pero un corazón que no ama a Dios empieza a decir, wow, entonces ahora tengo que amar a mi esposa. Qué difícil se hace estas cosas. Tengo que congregarme. Qué pesado, ¿no? Esta situación. Tengo que amar hasta a mi enemigo. No, eso no se puede. Y es que el que aquí no ama a Dios, todos esos mandatos, todos los mandatos de Dios van a resultar que pesados. Pesados. Es como una cadena que uno se va a ir poniendo, ¿no? Porque no ama, solo está obedeciendo nada más. Es como cuando uno ingresa a un trabajo que no le gusta, pero que tiene que trabajar porque le van a pagar. Entonces, en el trabajo le ponen reglas, regla A, regla B, regla C. Y ok, yo voy a cumplir la regla A, B y C porque necesito que me paguen el dinero. Pero no me gusta, odio ese lugar. Y apenas termina mi tiempo ahí, yo me salgo corriendo porque no quiero saber nada. Pero cuando amo a ese lugar, cuando me entrego a ese lugar, el ABC ya no va a ser una carga pesada, sino el ABC va a ser parte de mí, porque yo amo a ese lugar, amo ese trabajo y yo quiero inclusive verlo mejor y hago muchas más cosas por el trabajo. Estos ejemplos definitivamente no se parecen en nada con el amor hacia Dios, pero nos ilustran justamente un poco de la expresión de ese amor. Y eso es lo que Jesús nos está diciendo. La expresión de amor a Dios es la obediencia a sus mandatos. La expresión del amor a Dios no es una taquicardia del corazón, no es una manifestación emocional de amor a Dios, ¿no es cierto? Y no estoy diciendo que no deba haber emociones, pero es que no se trata de eso. A veces nosotros en el mundo pensamos de que expresión de amor solamente son emocionalismos, ¿no? Como, te regalo un corazoncito, te regalo una tarjetita, y eso es amor, ¿no? Y pensamos que eso es amor, y por eso muchos matrimonios, cuando pasa todo ello, dicen, no, ya no hay amor entre nosotros, no. Pero son conceptos totalmente diferentes a los que Dios nos está hablando, ¿no? Entonces, no es la taquicardia, no es como se dice, ¿no? No es que algo revolotee en nuestro estómago y eso es el amor a Dios, y cuando perdemos eso, ya perdimos el amor a Dios, ¿no? Dice, la expresión del amor a Dios es el obedecer sus mandamientos. Y no necesitamos ni entender que sea un mandato, sino sabemos simplemente Dios quiere eso, yo lo voy a hacer. Dios ama eso, yo lo voy a hacer, porque son expresiones del amor hacia Dios. Y yo voy a amar a mi esposa, ¿por qué? Porque yo amo a Dios. Y Dios quiere que yo ame a mi esposa, yo voy a amar a mi esposa. Y yo amo a mis hijos porque Dios quiere que yo los ame, Dios quiere que yo los amoneste, Dios quiere que yo les corrija, Dios quiere que yo les discipline. Y yo lo voy a hacer porque Dios quiere. Dios quiere que yo me congregue constantemente en la iglesia. Ok, yo lo voy a hacer porque Dios quiere. Dios quiere que sea generosa. Yo voy a ser generoso. Dios quiere que sea misericordioso. Yo voy a buscar ser misericordioso. ¿Por qué? Porque Dios quiere, porque yo amo a Dios. Jesús decía que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, ¿no? ¿Y en qué se diferencia? No vamos a entrar en mayores detalles, pero cuando hablamos de alma está más referido tal vez a la pasión, ¿no? Hemos escuchado las expresiones de te amo con todo el alma, ¿no? Y lo que básicamente esa expresión muchas veces quiere decir es te amo con pasión, ¿no? Con toda nuestra pasión, y ese debe ser nuestro amor hacia Dios, con toda nuestra pasión, con toda nuestra alma, con esa clase de afecto que está por encima de todo, ¿no? Y que nada nos apasione más que Dios mismo.
Entonces cuando decimos, yo amo a Dios con toda mi alma, estoy hablando de un amor, de una pasión por Dios, y que nada se compara a esa pasión por Dios. ¿Y cómo podríamos ilustrar esto? En un deporte, por ejemplo, ¿no? En un deporte muchas personas son fanáticas del fútbol, por ejemplo, ¿no? Son fans del fútbol y fans de un club determinado, y entonces cuando juega su club, ellos se llenan de pasión. ¿Qué hacen? Ellos se ponen frente al televisor o ellos van al estadio a ver al equipo de sus amores, ¿no? Se dice así, ¿no? Y están ahí y ellos cada vez que su equipo triunfa, ¡wow! ¡Cómo se emocionan! No hay nada que los pueda emocionar en esos momentos, ¿no? Obviamente es alguna desgracia, pero mientras están viendo ahí no hay otra cosa que los distraiga. Ellos están ahí apasionados por eso. Y ese es el tipo de amor que Dios nos dice. Que debemos amar a Dios con toda nuestra alma, que debemos amar a Dios con toda nuestra pasión con Él, y que nada nos distraiga de su amor. Por eso es que si recordamos el salmista decía en el Salmo 42:1, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Y para ilustrar esa pasión, ¿no? También podríamos mirar la figura justamente que nos da este salmo. Un momento en el cual en nuestras vidas estamos muy sedientos. Tenemos sed, nuestra boca está seca. Hemos hecho un deporte, hemos subido a una altura, qué sé yo. Pero estamos con mucha sed, ¿no? Y nuestra boca está seca, quiere agua. Y dice el salmista, compara justamente con esa pasión que debemos tener con Dios, ¿no? Dice, mi alma tiene sed de Dios, tiene sed de Dios. Entonces cuando yo tengo sed, yo quiero líquido, quiero agua, ¿no? Un agua heladita, quiero ahí, eso es lo que quiero. Y estoy así con sed y alguien me ofrece de repente un pedazo de queque, un pedazo de torta, de repente me ofrecen unos chifles ricos, pero eso no me va a interesar, ¿no? Eso tal vez me gusta, tal vez me puedan servir una comida y un plato y ok, sí lo voy a comer, pero quiero agua, estoy con sed, quiero agua, quiero un sorbo de agua, por favor, un vasito de agua, denme. Esa pasión con la que pedimos agua, es la que nos ilustra en este salmo. Así clama por ti mi alma, Señor, así sediento de ti, Señor, ¿no? Esa es la pasión que debemos tener por el Señor. Jesús decía que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, ¿no? Y definitivamente cuando hablamos de mente, creo que no es algo fuera de nuestro entendimiento. Básicamente habla de nuestro intelecto y de todo nuestro entendimiento. Entonces debemos poner todas nuestras capacidades intelectuales, ¿para qué? Al servicio del Señor. Todas nuestras capacidades intelectuales para poder entender la obra maravillosa de Dios, para poder conocer más de Dios, para conocer más el Evangelio de Dios. ¿Por qué? ¿O cómo así? Pongo yo toda mi capacidad intelectual, ¿para qué? Para leer su palabra, para entenderla, para conocerla, para poder disfrutar de ella, ¿no? Y ya vimos la semana pasada, el Señor aún usó que el tiempo del verbo, que estaba en tiempo presente, para hacerles ver una verdad que estaba ahí a los saduceos. Y esa justamente todas nuestras capacidades, los tiempos, los verbos, los pronombres, todas nuestras capacidades al servicio del conocer cada vez más de la palabra de Dios. ¿Y por qué es importante esto? ¿Por qué? Porque a través de la palabra de Dios yo voy a conocer más a Dios, y si conozco más a Dios voy a amar más a Dios. Pablo decía en Colosenses, yo espero que ustedes crezcan conociendo más y más a Dios, para que den ¿qué? Fruto agradable, dice, a Dios, porque realmente cuando conocemos más a Dios, obviamente si conocemos más a nuestro amado, los mandatos del Señor van a ser más claros para nuestras vidas, y van a empezar a fluir todos los mandatos que vienen de parte de Dios. Y por eso necesitamos conocer su palabra, porque si no, ¿cómo vamos a conocer a Dios? No hay otra forma como conocer a Dios, sino a través de su palabra. No hay otra manera. Por eso es que en la iglesia, que hacemos constantemente, siempre tenemos en el centro la palabra de Dios en todas nuestras actividades. Mientras alabamos, la palabra de Dios; en nuestra adoración, la palabra de Dios; en la prédica, la palabra de Dios; en nuestros juegos como iglesia, la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene que ser el centro de nuestras vidas, y mientras más conozcamos de su palabra, más conozcamos de Dios, más conozcamos lo que Él ha hecho por nosotros, lo que Él es, entonces vamos a amarle mucho más, ¿no? Y obviamente esto, ¿cómo podemos ilustrar? De nuevo, en una relación de pareja. La relación de pareja empezó, se gustaron ambos, pero ¿cómo van a fijar y afianzar el amor? Cuando se vayan conociendo cada vez más. Cuando yo vaya conociendo a mi pareja y vaya conociendo
sus gustos, lo que le gusta, lo que no le gusta, los colores, las comidas que le gustan, las comidas que no le gusta, sus propias capacidades, ¿no? De repente es artista ella y me gusta y me impresiona, de repente esa parte no había conocido de ella, de repente es deportista y no sabía eso de ella y empiezo a ilusionarme aún más conociendo esta faceta de su vida, qué sé yo, ¿no es cierto? Pero mientras más conocemos, más podemos deleitarnos de esa persona. Y esta es la idea con Dios también. El amar con toda nuestra mente es amarle con todas nuestras capacidades intelectuales para conocerle más y más y más. Porque si no hay un conocimiento intelectual de Dios, entonces podemos caer solo en el emocionalismo y en la manipulación. Porque si no conocemos de Dios ni a Dios, entonces alguien puede venir y simplemente te puede manipular diciendo Dios dice, así se hacen las cosas, así es Dios. Pero si no conocemos, no vamos a poner un alto y entonces vamos a seguir solamente a esas personas. Si solo es un acto de emocionalismo, nos van a hacer emocionar nada más y no vamos a razonar en las cosas que están pasando, ¿no? Y lamentablemente mucha gente usa la fe de las personas, ¿no? ¿Por qué? Porque las personas no conocen a Dios y entonces usan la fe de las personas a través de las emociones, ¿no? Y a través de las emociones manipulan a las personas y todo ello. Por eso debemos tener mucho cuidado. Y la forma como nosotros amamos más a Dios es a través de lo que conocemos acerca de Él. Entonces las emociones no están bien, no estamos diciendo eso. Recordemos que las pasiones, el corazón, el alma nos habla también de emociones, pero esas emociones ¿de dónde van a surgir? De un conocimiento intelectual de lo que Dios es y de lo que Dios ha hecho o está haciendo en mi vida, ¿no? Entonces, ¿yo me puedo emocionar con un cántico de adoración? Sí. ¿Yo me puedo emocionar con ese cántico de amor hacia Dios en la iglesia? Sí. ¿Me puedo emocionar con una palabra? Sí. ¿Pero por qué? Porque de repente no había entendido y a través de esa canción entendí que Él es el Todopoderoso. Lo había leído tanto, lo había escuchado tanto, pero ahora entendí que es el Todopoderoso y me comienzo a emocionar y comienzo a llorar. O de repente entiendo de que Él es omnipresente, de que Él estaba allí ayer, justo cuando yo necesité que Él estaba allí. Y entonces me emociona eso y me pongo a llorar. O que el entender que tan pecador soy y que Cristo vino a poder salvarme a mí. Wow, las emociones verdaderas van a nacer de una realidad intelectual. Por eso es que Jesús dijo que Él buscaba ¿qué? Adoradores en espíritu y en verdad. Y la verdad, ¿cómo se conoce? Con el intelecto, ¿no? Por eso Jesús decía que debemos amar a Dios con toda nuestra mente, con todas nuestras facultades, con todas nuestras capacidades, ¿no? Debemos amar a Dios con todo ello. Y debemos amar a Dios también con todas nuestras fuerzas, ¿no es cierto? Con toda nuestra energía, con lo mejor de nuestras capacidades, con lo mejor de nuestra productividad. Mira, esa es nuestra fuerza, nuestra productividad, nuestra inteligencia, nuestras diferentes capacidades, ¿no? Esa es parte de lo que nosotros hacemos con nuestras fuerzas, ¿no? Hacerlo todo para Él. Y esto implica, ¿no? Inclusive las cosas que producimos nosotros, ¿no? La producción que nosotros tenemos también debemos darla al Señor, ¿no? Porque Él nos ha llamado a amarle con todo lo que somos. Con todo lo que somos. Y si mis fuerzas producen algo, esa producción también debo dársela a mi Dios. Porque Él es el que me ha permitido tener eso. Ahora, tal vez alguna vez hemos escuchado esta frase, ¿no? De que hay personas que se dedican tiempo completo a Dios y otras personas que se dedican tiempo parcial a Dios, ¿no? Refiriéndose a los siervos de Dios en el pastorado. Pero en realidad no es así, porque todos estamos llamados ¿a qué? A estar dedicados a Dios al 100%. Por eso Jesús decía que debemos amar a Dios, y este es el principal y más grande mandamiento. Debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Y eso solo no lo vamos a aplicar en un día, en una hora, en la iglesia, no, sino lo vamos a aplicar ¿dónde? Desde que nos levantamos, desde nuestros primeros pensamientos, de cómo nos relacionamos con nuestra esposa, con nuestros hijos, si vamos a corregir a nuestros hijos, si vamos a llamar la atención, si vamos a ir a un paseo, si vamos a ir a la iglesia, si en todo lugar, en todo tiempo, vamos a estar ¿qué? Entregados a Dios al 100%. Entonces todos estamos llamados a servir a Dios a un 100%, porque debemos amar a Dios con todo lo que somos. Por eso es que Jesús decía que este es el mandamiento más importante.
Y podríamos tal vez decir que este mandato nos habla de hacer de Dios nuestro gran deleite, hacer de Dios nuestro gran tesoro. Y eso es lo que la Biblia nos dice. Y eso es lo que el Señor nos dice en otros lados. Muchos salmos que nos hablan que es un deleite, ¿no? Conocerle cada vez más a Él. Jesús decía que el tesoro del reino de los cielos, ¿no? Debemos hacer de Dios nuestro tesoro, nuestro deleite. ¿Por qué? Porque cuanto amemos más a Dios, entenderemos más de sus mandatos, y estos mandatos no van a ser gravosos, no van a ser pesados, sino van a fluir como una expresión de amor. Por eso Jesús decía, el que me ama, obedece mis mandamientos, ¿no? Entonces, estamos amando a Dios. ¿Cuál es nuestra expresión del amor hacia Dios? Ahora, el Señor también quiere hacerles ver a ellos, ¿no? Dice, este es el segundo semejante, dice en el verso 39, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús quiere hacerles ver que del amor a Dios se desprende un segundo mandato que es muy importante, dice, que es tan importante como el primero, dice. ¿Y cuál es ese? Dice, el segundo es semejante, ¿no? Es semejante, ¿qué? Es semejante en importancia, es semejante en valor. ¿Por qué? Porque este mandato se desprende del otro. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? Porque no se puede amar a Dios sin amar al prójimo. No se puede decir que amo al prójimo sin amar a Dios. No se puede amar al prójimo sin amar a Dios, y no se puede decir que amo a Dios sin amar al prójimo. Entonces los dos están unidos, ¿no? Estos dos mandamientos son uno prácticamente, ¿no? Y por tanto, solamente el hombre, la mujer que conoce el amor de Dios puede expresar su amor hacia el prójimo. Ahora, quiero hacer una aclaración antes, ¿no es cierto? Porque se ha vuelto una enseñanza muy popular, esto de que ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Y alguno puede decir, entonces, para poder amar a otros, ámate a ti mismo, ámate a ti primero, ¿no es cierto? Entonces algunas personas y en algunas enseñanzas ha ido caminando por la iglesia y seguramente hemos escuchado eso. Y suena lógico, ¿no es cierto? Si razonamos, decimos, ok, Dios dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo primero tengo que amarme a mí mismo para poder amar a mi prójimo. Y entonces eso suena lógico, pero eso no está diciendo el Señor. Eso no está diciendo nosotros, porque si nosotros dijéramos que eso es verdad, entonces, antes del mandato de amar al prójimo, el siguiente mandato después de amar a Dios, ¿cuál sería? Ámate a ti mismo. Ese sería el mandato más importante, que amar al prójimo. Sería, ámate a ti mismo, porque si te amas a ti mismo se va a desprender el amor al prójimo. Pero eso no está diciendo Dios, porque acordémonos que en su palabra, ¿qué Él nos dice? Niégate a ti mismo, crucifica tu yo en la cruz, muere a ti mismo. Y eso no son expresiones de amor hacia uno mismo, sino al contrario, ¿no es cierto? Sino al contrario, tenemos que crucificar nuestro yo, no amarnos a nosotros mismos. Entonces Jesús no está enseñando eso, ¿no? Jesús está asumiendo en este mandato que tú te amas a ti. Cuando dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, Jesús está asumiendo que tú ya te amas a ti mismo. Y en verdad eso es así, porque cada uno de nosotros nos amamos a nosotros mismos de una manera tal que ni podemos a veces entender. Ese es el yo, ¿no? El yo, el ego, ¿no? El pensar en nosotros mismos. Y es que comenzamos por el hecho de que como humanos que nos ocupamos de nosotros mismos, como humanos nos cuidamos a nosotros mismos, como humanos primero queremos protegernos a nosotros mismos, ¿no? Y alguien puede decir, pero eso es instintivo. Así es, ¿por qué? Porque nuestro yo está ahí, nos amamos tanto que estamos cuidándonos, que estamos protegiendo, que estamos guardando nuestras vidas. Ya cuando hay un mayor amor por nosotros mismos, entonces estamos perfumando, estamos arreglándonos, estamos poniéndonos bien, etcétera, etcétera, porque hay un muy amor hacia nosotros mismos. Y estoy seguro que si nosotros comparamos con la Biblia, podemos entender el hecho de que nosotros nos amamos a nosotros mismos con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, ¿no? Por ejemplo, en estos tiempos, ¿qué es lo que vemos? Jovencitos, jovencitas que andan tomándose fotos, ¿no es cierto? Y publicando en las redes, ¿para qué? Para que les digan, hey, qué bonito eres, qué bonita eres, qué lindo te ves, qué bonita te ves. ¿Por qué? Porque se aman a sí mismos.
y son vanidosos y quieren tener ese orgullo, quieren que otros les vean, quieren que otros les digan. Si somos sinceros con nosotros mismos, ¿a quién no le gusta que le digan, oye, te ves bien? Mira, te ves muy guapo, te ves muy bonita, esa ropa te queda muy bien, ¿no? Oh, qué gran intelectual que eres, ¿no? Qué sé yo, porque todo eso que alimenta nuestro orgullo, alimenta nuestro ego, porque nosotros nos amamos más de la cuenta. Ahora, hay otro grupo de personas que dice que tiene baja autoestima, pero no es el punto hoy, pero si analizáramos muy en el fondo, todas estas personas al final hacen muchas cosas que el mundo le llama bajo autoestima. ¿Para qué? Para llamar la atención. Al final, lo que quieren hacer es lo mismo que el orgullo quiere hacer. Mírame a mí. Mírame a mí, yo no, no, yo ando todo sucio, yo ando todo desordenado. Mírame. Mírame, yo ando vestido todo de negro. Mira. Está muy en el fondo, está buscando esa mirada egocéntrica, esa autoobsesión por uno mismo y ese finalmente egoísmo, ¿no? El, el muchas veces, ¿no? El de baja autoestima dice que se siente avergonzado, triste, frustrado, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Pero por qué? Porque no puede cosechar la admiración que quisiera de los demás. O yo me siento mal, me siento avergonzado por mi físico. ¿Por qué? Porque yo quisiera tener ese físico, ¿no? O sea, me amo tanto que quisiera tener ese físico y sin embargo, como no lo tengo, me frustro. De nuevo, una expresión de egoísmo. ¿Por qué? Porque todos nos amamos a nosotros mismos. Nos amamos poniéndonos muy en alto, ¿no? Lo que llamamos orgullo o una falsa humildad, ¿no? Nos tiramos al piso, pero son los mismos objetivos. El amor que tenemos hacia nosotros mismos. Entonces, aún si nosotros dijéramos, ¿no? ¿Qué es lo que Dios dice de nosotros? ¿No? Dios nos dice que no tengamos más alto concepto de nosotros mismos, pero Dios también nos dice lo que somos, lo que valemos, y cuando nosotros no queremos oír a Dios, también es orgullo, ¿cierto? Porque Dios dice, ok, Dios nos ha hecho a imagen y semejanza de Él, ¿no? Y somos dentro de toda la creación, somos la, la creación más perfecta, ¿no? Es el hombre. Entonces, no, pero es que yo soy feo, no es que yo soy... Oye, pero la Biblia dice que aún tu embrión vieron a Dios, aún Dios miró tu embrión y estuvo al cuidado de ti. No, pero es que mira con esta nariz, mira con estos ojos. Somos tan orgullosos que ni siquiera queremos escuchar a Dios, ¿no? Y queremos buscar alabanzas para nosotros, ¿no? Pero justamente lo que el Señor nos dice es que nosotros debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque ya se sobreentiende que nosotros nos amamos demasiado, ¿no? Pablo decía en Romanos capítulo 13, verso 8, dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Es lo que Jesús estaba diciendo, ¿no es cierto? Que debemos amar a nuestro prójimo, ¿no? Porque en el amar a Dios y en el amar al prójimo se cumple toda la ley. Dice, porque, y aquí Pablo nos hace una reflexión muy interesante, dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume, amar al prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y eso es lo que nos está diciendo. ¿Por qué? Porque cuando amamos a Dios, todos sus mandatos van a fluir, decíamos, ¿no? Todos los mandatos, todo lo que Dios quiere, todo lo que el Señor nos pide, que lo adoremos, que lo alabemos, que nos reunamos como congregación, que no seamos avaros, ¿no? Y todo eso va a empezar a fluir. Pero también dice que si nosotros amamos a nuestro prójimo, pues obviamente tampoco le vamos a hacer daño, y si no le vamos a hacer daño no vamos a adulterar, no vamos a codiciarla o codiciar algo de esa persona, no vamos a mentirle, no vamos a chismear de esa persona, no vamos a hablar mal de esa persona, no vamos a robarle nada. ¿Por qué? Porque amamos a esa persona, y entonces el amor al prójimo cumple finalmente todos los otros mandamientos. Si queremos amarle a Dios, si queremos agradar a Dios, tenemos que amarle a Él y amar a nuestro prójimo. Jesús decía, ¿no?, que en este gran mandamiento, dice, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Por qué decía eso Jesús? Porque en realidad, cuando nosotros aprendemos a amar a Dios y amar a nuestro prójimo,
Y obviamente el amar al prójimo significa que amar al que está a tu costado, amar al próximo, ¿no? Amar al que está a tu costado. Entonces, si tú lo haces, dice, simplemente vas a cumplir finalmente todo lo que Dios quiere y vas a vivir agradándole a Dios. ¿Por qué? Porque no vas a hacer daño a nadie por tu amor hacia esas personas. Y no vas a querer tampoco ofender a Dios. Entonces vas a cumplir los mandatos del Señor. Ahora, quiero que nos pongamos o nos preguntemos algo. ¿Has podido amar a Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo por lo menos una hora en algún día, en algún momento? Seguro que no. Y en unos minutos hemos podido amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser. No, seguramente que no. Probablemente nos hemos emocionado en un momento con Dios, con nuestro prójimo, pero no hemos llegado a amar, no hemos llegado a tener esa capacidad. ¿Y sabes lo que significa eso? Que hemos estado violando los dos mandamientos más importantes del Señor: el amar a Dios y el amar a nuestro prójimo. Miren, por tanto, nuestro pecado, el pecado más grande es no amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, y no amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ese es nuestro pecado más grande, el pecado más grave que tenemos. Y entonces, ¿qué hacemos? Hubo un hombre, que es Jesucristo, que Él amó a Dios tanto, que llevó su vida hasta el sacrificio, hasta la muerte, y amó a su prójimo como a sí mismo. Y vemos en toda la Biblia expresiones de amor, de misericordia, de corrección, de ayuda, de solidaridad, de verdad a otras personas, ¿no? Porque Él amó a su prójimo, ¿no? Jesús amó a Dios y amó a su prójimo. Él vivió la vida perfecta que tú y yo no podemos vivir. Él vivió esa vida perfecta e inclusive pagó nuestros pecados por nosotros mismos. Y ahora promete el Señor en su evangelio que Él que su justa vida, su perfecta vida es atribuida a nosotros por medio de la fe. En otras palabras, todo aquel que cree en Jesús, en la redención que Jesús ha hecho, Dios le atribuye a esta persona Dios le atribuye a esta persona toda la obediencia de Cristo, toda la obediencia al Padre, toda la obediencia al prójimo que tuvo Jesús, y entonces nos trata a nosotros como si fuésemos obedientes de una manera perfecta, como si nosotros hubiéramos obedecido de una manera perfecta. En 2 Corintios 5:21, Pablo nos dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Qué quiere decir esto? Que al que no conoció pecado, a Jesucristo, por nosotros lo hizo pecado. Él tomó nuestros pecados ahí en la cruz. Pero no solo ello, o sea, esos pecados, ¿no? De no amar a Dios ni amar a nuestro prójimo, lo tomó y lo puso en la cruz. Entonces nos quedamos en blanco a partir de ahora. No, sino que el Señor además, ¿qué hizo? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Y cómo fuimos hechos justicia de Dios? Porque la vida perfecta de Dios, la vida obediente y que estuvo amando a Dios y amando al prójimo, pasó a nosotros, de manera que el Padre nos ve desde el momento que le dijimos sí a Cristo, como obedientes, como amándole a Él y amando al prójimo. Por eso es que somos justificados delante de Dios. Pero eso no es todo, sino que el Señor, ¿qué hace? Transforma nuestros corazones y nos quita estos corazones de piedra y pone unos corazones sensibles a su palabra. ¿Para qué? Para comenzar a amar a Dios y amar al prójimo. Miren, cuando Dios prometió en el mismo Deuteronomio, capítulo 30, verso 6, miren lo que les dice a Israel. Le dice: y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia. ¿Qué habla de ¿A qué se refiere con esta expresión de circuncidará tu corazón? Es que lo cambiará, ¿no? Cambiará tu corazón. ¿Y para qué va a cambiar tu corazón y el de tu descendencia? Dice: para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. Por tanto, Él prometió cambiar los corazones de las personas para que puedan amar a Dios. ¿Y por qué? Porque no se puede amar a Dios de la manera como Dios nos pide, con nuestros corazones egoístas, orgullosos, incrédulos, y porque nuestros corazones tienen que ser transformados en corazones creyentes, humildes, obedientes, ¿no? Entonces,
Por eso es que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Por qué? Porque no podíamos, no teníamos la capacidad para amar a Dios y a nuestro prójimo. Por eso es que éramos así. Por eso es que el mundo está así terrible, porque no tiene la capacidad de amar al prójimo. Por eso mata, roba, miente, chismea, habla mal, levanta falsos, etcétera, etcétera, ¿no? Adultera. ¿Por qué? Porque no le interesa a las personas. No hay esa capacidad de amar al prójimo y no hay esa capacidad de amar a Dios. Pero Cristo vimos que cambió eso, cambió nuestros corazones. ¿Y para qué? Para que podamos amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Ezequiel capítulo 36, verso 26 dice, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vosotros vuestra carne, de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿Para qué? Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardáis mis preceptos y lo pongáis por obra. Dice, la promesa de Dios, que es cambiar ese corazón duro de piedra que había y darnos un corazón de carne, un corazón que pueda obedecer a Dios, que pueda guardar su palabra, un corazón que ame a Dios, porque la expresión del amor es que la obediencia a Dios. Por eso es que nosotros no somos salvos por las obras que hacemos, sino somos salvos para obedecer a nuestro Dios. Y Cristo mismo, cuando les dijo eso, les estaba diciendo eso a sus discípulos. Ustedes tienen que amarme a mí. Ustedes tienen que amarme a mí, porque el que no ama a Cristo, pues no es nada. Dice en 1 Corintios capítulo 15, verso 22, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. ¿Por qué? Porque Cristo es Dios. Hay un solo Dios, en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero Cristo es Dios. Entonces el que no ama a Dios no está cumpliendo el mandato principal de la ley. El que no ama a Cristo entonces es maldito. El maldito es condenado, porque no ama a Dios. El mandamiento principal, el principal de los mandamientos, el poder amar a Dios. Pero miren cómo después Juan también nos dice esto, en 1 Juan capítulo 4, verso 7, dice, amados, amémonos unos a otros. ¿Pero por qué? ¿Por qué podemos amarnos? Porque el amor es de Dios, y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. La expresión de nuestro amor, la expresión que conocemos a Dios es que nos amamos unos a otros. Eso es lo que nos está diciendo Juan. Más allá, en este mismo capítulo, 1 Juan capítulo 4, verso 11, dice, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. ¿Qué nos está diciendo aquí Juan? Es que realmente el que ama a Cristo ama a Dios. Y la expresión del amor a Dios es que la obediencia a su palabra, porque eso significa que le ha cambiado nuestros corazones. Nos ha dado un corazón ¿para qué? Para poder amar a Dios, pero no solo un corazón para amar a Dios, sino nos ha dado un corazón para amar a nuestro prójimo. Por eso es que la expresión del amor a Dios es que nosotros nos amemos unos a otros, porque el que no ama, dice, no ha conocido a Dios. Porque Dios es amor. El que no ama a su prójimo no ha conocido a Dios. El que no ama a sus hermanos no ha conocido a Dios. El que tiene resentimientos, broncas, egoísmos y todo, no ha conocido a Dios. Por eso es que nos dice que debemos amarnos unos a otros. Primera de Pedro 1:22 dice, Pedro decía, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque hemos sido regenerados. Hemos tenido que esta regeneración en nuestras vidas, dice, mediante el Espíritu. ¿Para qué? Para el amor fraternal no fingido, para un verdadero amor entre nosotros. La expresión del amor a Dios es el obedecer su palabra, pero la expresión del amor a Dios, la expresión de que somos salvos realmente también es que podemos amarnos unos a otros. Por eso podemos obedecer al Señor, por eso es que anhelamos su venida. ¿Por qué? Porque nos duele cuando pecamos, nos duele cuando nosotros no caminamos en Él, y el verdadero creyente está luchando contra los ídolos que quieran ponerse delante de nuestros corazones, ¿no? A otros ídolos que quieren venir y quieren hacer que nuestros ojos se volteen a ellos. Y los cristianos luchamos porque queremos mantener a Cristo en el trono donde corresponde, en el centro de nuestra vida, en el centro de nuestro corazón. Jesús es el amado de tu alma. Jesús es tu amor. Jesús realmente es tu amor, no por tus sentimientos, sino por las cosas que estás haciendo. Sí, no eres perfecto. No eres perfecto y luchas con el pecado, luchas con algunas cosas, pero estás luchando en verdad porque amas a Dios.
¿O solamente estás excusando tus pecados en tu carne y no amas realmente a Dios? El que ama a Dios lucha contra esa carne. Tenemos una lucha constante y nos satisfacemos en Dios nuestro Señor. Él es el Dios de nuestra alegría. Él es el Dios de nuestro gozo. ¿Es Dios tu gozo? ¿Es Dios tu alegría? ¿Amas su palabra? ¿Amas su iglesia? ¿Amas a sus hijos? Son expresiones del amor de Dios. Que el Señor nos dé la sabiduría y que el Señor nos ayude a mirar realmente cómo es ese amor que debemos tener a Dios. Amén. Si esta enseñanza ha sido de bendición para tu vida, quiero pedirte que tú puedas dar un me gusta al final del video y que también puedas compartir con otros esta enseñanza para poder seguir difundiendo la palabra de Dios a otros lugares.